Egunon. Batzordea hasiko dugu. Saio hau publikoa da, saioa grabatu eta zabaldu egingo da hemen jorratutako gaiak herritarrei erazagutzeko asmoz. Hona bertaratutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. Eguneko gai zerrendaren lehenengo puntua, espedientea 527/2019, aurreko bilkurako aktaren zirriborroa onestea. Expediente 527/2019, aprobación del acta de la sesión anterior. Ez dakit zeo zer esateri daukazuen. Dela? Egunon, konfirmatu beharko nuke, baina uste dute proposamenean ere data txarto dagoela, aurrekoan bezalaxe. Data? Bai, proposamenean jartzen da, akta honetxiko da en la sesión de, eta, bueno, tena den uste du Mikelek lehen apuntatu, eta uste dut honetan gauza bera gertatzen dela, hori. Vale, konprobatuko duzu edo bozkatuko du? Bai. Vale, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, mila esker. Bigarren puntua, expedienteak 406, 407 eta 470/2019. 2019 ekitaldiko plantilla organikoa aldatzea plazak sortzeko. Expediente 406, 407 y 470 de 2019, modificación de la plantilla orgánica del ejercicio 2019 para la creación de plazas. Bueno, en la anterior comisión informativa se estuvo debatiendo sobre un punto también para la modificación de la RPT y la valoración de puestos de trabajo. Nosotros entendemos que el debate también incluyó este punto, pero por recomendación de Teresa y del actual secretario hemos metido este punto en el orden del día porque quedó sin dictaminar y ellos entendían que era mejor que estuviesen dos puntos diferentes. Esther. Bueno, egunon guztioi. En primer lugar, en el punto del orden del día anterior, en el fragor del debate, sí que es cierto que al final se trasladó la necesidad de modificar esa plantilla orgánica del 2019 para así poder crear después esas plazas e incluirlas en la RPT. También se trasladó que esta modificación de esa plantilla orgánica tenía el mismo trámite que los presupuestos. Nosotros las preguntas, que vendrá Irene, pero viene con retraso, tenemos unas preguntas para hacerle al secretario y pedir en este caso, unos informes jurídicos oportunos, pero sí que una de las primeras preguntas que teníamos era ¿por qué o qué modificación hay entre esta plantilla orgánica del 2019 con respecto a la que ya hemos aprobado apenas hace un mes, que se ha publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya, lo que es la aprobación definitiva de los presupuestos para este ejercicio 2019 y que en ella incluye una plantilla orgánica en la cual se recogen estos 43 puestos de trabajo a los que se hace referencia ahora en esta plantilla orgánica. Por lo tanto, nuestra primera pregunta es ¿qué diferencia o en qué se diferencia esa plantilla orgánica que apenas hace un mes que se ha aprobado de forma definitiva a la que se trae actualmente? No tengo que mirar,
Es un punto importante para poder dictaminar ahora mismo, porque claro, hemos aprobado hace un mes una plantilla orgánica en la que sí se recogen esos puestos de trabajo que ahora se pretenden crear y ahora se vuelve a traer otra plantilla orgánica en la que también se recogen todos los puestos de trabajo. Si entendemos que esos puestos de trabajo ya están contemplados en esa plantilla orgánica, ¿por qué se vuelve a traer otra plantilla orgánica? ¿Hay alguna modificación en el puesto de trabajo? Es decir, ¿se modifican los puestos que existían? ¿Se crean unos nuevos? Estamos hablando de plantilla orgánica. O sea, Sí, sí, por eso la plantilla orgánica. Plazas, entonces. Pero si son iguales, son 43, 43. Yo he dicho que lo tengo que mirar. O sea, lo tengo que mirar, pedirlo por Pues escrito. es que, O sea, lo que no se puede venir aquí. hombre, sí, que no se puede venir aquí a hacer esa pregunta. ¿En qué se diferencia la plantilla orgánica que hemos aprobado hace un mes de forma definitiva en los presupuestos para el ejercicio 2000? Pues entonces que me pregunte el equipo de gobierno, que es el que en este caso voy a solicitar a la presidenta de la comisión, que es la que elabora el orden del día, y habrá algunas razones por las cuales se va a traer este punto de aprobación de la plantilla, la modificación de la plantilla orgánica, cuando hace un mes que hemos aprobado una plantilla orgánica definitiva en los presupuestos para este ejercicio en vigor 2019 y se recogen esos 43 puestos que se pretenden crear en la RPT. No sé si me puede contestar. Exactamente tu pregunta, ¿cuál es? ¿Hacia mí? Bien, vale. Hay una plantilla orgánica en la cual se recogen los puestos de trabajo que se pretenden recoger ahora, que es imprescindible para poderlos meter en la RPT. Esa plantilla orgánica hace un mes que se ha aprobado de forma definitiva y que ha sido publicada en el Boletín Oficial de Vizcaya en la presupuesto, digamos, dentro de los presupuestos para este ejercicio 2019. Y ahora se vuelve a traer una nueva plantilla orgánica, si es que es nueva, es igual, no sabemos, en el que dicen que es necesario tener esa plantilla orgánica para poder crear los puestos. Pero es que en esa plantilla orgánica que hemos aprobado o que se ha aprobado de forma definitiva hace un mes ya recoge esos 43 puestos. Con lo cual, ¿por qué ahora hay que volver? ¿Se modifican? La única razón es porque esa plantilla orgánica se modifica. Es decir, los puestos de trabajo de las personas se modifican. Es la única razón y esa es mi pregunta. Vamos a ver, yo no puedo dar la respuesta de un jurista, no puedo dar la respuesta de un secretario porque no lo soy. El incluir este otro punto del día de modificación de la plantilla orgánica es una petición técnica jurídica por parte de la secretaría en acumulación que se ha atendido y se ha traído aquí, y el favor que se le pidió para poder celebrar la comisión de hoy con un expediente tramitado por Teresa, con unos informes de Teresa, pero para que hubiera más tiempo para analizarlo y para poder hacer, lo que se hizo fue pedirle a Teresa que dejara el expediente totalmente completo, con todos los documentos, y consultar a Miquel a ver si, bueno, pues tenía bien tener esta comisión y el pleno del miércoles que viene con un expediente que él no había gestionado, sino que lo había hecho Teresa. Tuvo a bien hacerlo, ofrecerse Miquel, y por esa razón, pues en vez de haber aprobado estas cuestiones por pleno extraordinario el viernes pasado, en el último día de Teresa, que era como estaba previsto, pues lo estamos haciendo ahí. Dado toda esta situación, evidentemente preguntas jurídicas sobre como la que está realizando ahora la portavoz del PNV, las tendrá que estudiar Miquel, en su caso quizás las tenga que consultar con Teresa y se dará respuesta de las mismas. Evidentemente, lo que este equipo de gobierno ha propugnado, no desde hoy ni desde ayer, sino desde hace 3 años, es la necesidad de adecuar la RPT del ayuntamiento al conjunto de personas que tienen un contrato indefinido con este ayuntamiento, y en ese sentido se han ido dando todos los pasos. La cuestión técnica de modificación de plantilla orgánica, modificación de RPT, ¿por qué los 2 puntos? Porque eso es una cuestión jurídica. En cualquier caso, yo creo que este debe ser el cauce, es decir, que si hay más preguntas jurídicas, oye, que tome nota Miquel, que lo hable con Teresa y que se trasladen a la mayor brevedad las respuestas. En cualquier caso, bueno, pues me he tomado la libertad de mandarle un WhatsApp a Teresa, que amablemente me acaba de contestar, pero bueno, no podemos celebrar así la comisión, como podréis entender. Y lo que me dice es que la diferencia son las plazas creadas. Tiene una diferencia sustancial. Tener dinero para pagar es una cosa, imprescindible por otro lado, pero no es lo mismo pagar a un temporal que pagar a quien has dicho que por formar parte de la estructura del ayuntamiento ha de generar una plaza. Es decir, lo que dice en esta respuesta, como digo ahora mismo por WhatsApp de Teresa, lo interpreto por explicaciones que Teresa ya ha dado también en la comisión informativa del otro día, es que una cosa es la plantilla presupuestaria y, por lo tanto, la consignación de presupuesto y la reserva de presupuesto que se hace para poder pagar
a las personas que trabajan en el ayuntamiento. Otra cuestión diferente es la plantilla orgánica, que no tiene por qué ser lo mismo que la plantilla presupuestaria, y así lo explicó el otro día Teresa. Y otra cuestión diferente es la RPT. Por lo tanto, lo que se ha aprobado con los presupuestos del 2019 es una plantilla presupuestaria, es decir, se ha consignado unas cantidades de dinero, unos créditos para poder pagar al conjunto de la plantilla. En ese momento, el equipo de gobierno tomó la decisión de consignar el capítulo 1, que es para personal, con aquellas cantidades que fueran necesarias para poder abonar la valoración y la modificación de RPT que estaba encima de la mesa. Por eso hay crédito para poder abordarla. La otra cuestión de la plantilla orgánica, lo confirmará Miquel después de que lo mire, pero creo que la última vez que se aprobó la plantilla orgánica fue en diciembre de 2017, como tal, como plantilla orgánica. Y ahora, pues según nos ha indicado Teresa, es necesario en esta nueva plantilla orgánica incluir todas estas plazas de nueva creación. No puedo dar mucho más luz sobre esto, pero vuelvo a repetir que creo que cualquier pregunta jurídica que haya al respecto debe anotarse, debe intentar analizarla Miquel y, en su caso, consultarlo con Teresa y responder a la mayor brevedad. Yo, por terminar esa pregunta, en principio yo entiendo que fuera parte de las cuestiones jurídicas. Yo lo que planteo es una pregunta muy sencilla. En aquella aprobación del año 2017, plantilla orgánica, se recogían 45 plazas. Por lo tanto, ahora dicen que son 43 las que se van a contemplar. Desde nuestro punto de vista, esas 45 plazas ya están contempladas, ya están creadas, por lo tanto ya tiene que haber esa consignación presupuestaria en los presupuestos. La pregunta no es jurídica, sino simplemente técnica. ¿Qué diferencia hay entre esa plantilla orgánica? Es decir, para poder aprobar una plantilla nueva, significa que hay unos puestos de trabajo completamente distintos a los que se aprobaron en aquel momento. Y esa pregunta es para el equipo de gobierno, porque no es una pregunta ni jurídica, ni mucho menos para que responda a un técnico. Simplemente es para saber si este equipo de gobierno conoce cuáles son los puestos de trabajo que se van a crear en este ayuntamiento, porque yo me imagino que tendrá que ser conocedor del personal, de las funciones que realiza cada personal en este ayuntamiento. Se ha hecho un esfuerzo muy grande en preparar un expediente con una memoria de alcaldía, cosa que hasta ahora no había tenido que hacer en ningún expediente. Y ahí está explicado toda la intencionalidad política y los razonamientos jurídicos y técnicos que ha considerado la secretaria en acumulación con habilitación nacional que tenían que ser considerados. Yo no voy a entrar en el debate de que las preguntas que hagas, Esther, son técnicas, jurídicas, políticas, lo que sea. No voy a entrar en ese debate. Esa es toda la información. Cualquier pregunta que se haga adicional y que se recoja en esta comisión, se dará respuesta también. Saca las conclusiones que quieran. No voy a repetir otra vez lo mismo. Sí, egunon guztioi. Bueno, al margen de la pregunta que ha hecho mi compañera, que efectivamente tenemos dudas de exactamente qué es lo que se hace en este trámite, si es la modificación de las plazas que estaban en la plantilla orgánica publicada en el Boletín Oficial en el año 2017 o la creación de unas nuevas plazas. Porque en toda la documentación que tenemos en el expediente, realmente sí que se nos traslada una plancha respecto a la valoración de X puestos que exactamente en la denominación, en la columna de denominación, no coinciden con los que están en la plantilla orgánica publicada en el año 17 que se nos ha incorporado al expediente. Y se nos traslada también unos valores finales de el sueldo final que va a tener, según esta valoración, estos puestos que vienen aquí, que se establece que son de nueva creación, pero que en algunos casos tampoco exactamente coinciden con la denominación o descripción que viene en la plantilla orgánica. La pregunta no es baladí. Nosotros queremos saber si se modifica cada uno de los puestos de la plantilla y cuáles y en qué circunstancias, o sea, es decir, en qué variables exactamente se modifica. El estatus jurídico, económico y administrativo del personal que está ocupando esa plaza de la plantilla, independientemente de que esté o no en la RPT, que ya sabemos que en esta plantilla hay muchas personas que no están en la RPT. Pero si se modifica exactamente el estatus de la persona que está ocupando cada una de las plazas de aquí, o no se modifica,
se mantiene y lo que se hace es crear nuevas plazas en la plantilla orgánica. Nosotros no sabemos qué es lo que ocurre porque no tenemos información en el expediente detallada para saber si lo uno o lo otro. Esta comisión, además, en el orden del día es diferente, la propuesta de orden del día y la convocatoria es diferente que la que nos asistió Teresa. Porque la que nos asistió Teresa, el punto era propuesta de aprobación de la revisión de valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Zalla efectuada en el año 2000 y consiguiente aprobación de la RPT del Ayuntamiento de Zalla, resultado de la misma para el ejercicio 2019. Aquí, en esta convocatoria para el 18 del 2 del 19... Perdona, te lo aclaro brevemente. Si hubieras venido a tiempo, hubieras escuchado la explicación de Estíbaliz, que ha dicho que ese punto ya está dictaminado y que estamos dictaminando un punto nuevo. Sí, Por eso el orden del día, claro que el orden del día es diferente porque es un punto distinto. El punto que se trató y se dictaminó el otro día no se vuelve a traer a dictamen. Si hubieras llegado a tiempo, hubieras escuchado la explicación de la presidenta de la comisión, que esto ya lo ha explicado. Por lo tanto, vamos a avanzar en temas que no estén explicados. Si me disculpa el señor alcalde, estoy en el uso de la palabra y eso no he necesitado escuchar la explicación de la presidenta para saberlo, ya lo conocía. Efectivamente, se dictaminó y lo que quería decir, que no me ha dejado terminar la argumentación el alcalde, es que son dos cuestiones distintas, es decir, que no es que repetimos la misma comisión, esto ya estaba dictaminado, es una cuestión de la que no estamos hablando hoy aquí. Y lo que hoy traemos aquí es otra cuestión diferente, que es modificación de la plantilla orgánica del ejercicio 2019 para la creación de plazas. Entonces, al hilo de esto, efectivamente, vienen estas preguntas porque con la documentación que obra en el expediente no somos capaces de discernir si realmente hay una modificación de cada una de las plazas que están en la plantilla del 2017, la orgánica, la publicada en el boletín oficial. Y si lo hubiera, ¿en qué términos se modifica cada una de esas plazas? Esa es nuestra pregunta. Es decir, ¿hay incremento de sueldo respecto a la valoración que tenía en el 2017? ¿Hay modificación de niveles? ¿Hay modificación de exigencia de perfiles? ¿Hay modificación de funciones? Queremos saber cuáles son realmente las funciones de cada uno de los puestos de la plantilla orgánica del año 2017, porque no lo sabemos. Las funciones de esta plantilla, no hemos tenido esa documentación acceso, es cierto que tampoco lo habíamos solicitado, pero obviamente de aquí al Pleno nosotros queremos que se nos traslade las funciones que tiene cada uno de los miembros que está en la plantilla orgánica del 2017 y queremos saber cuáles son las funciones que se trasladan para cada uno de los puestos que están, que se plantea que se modifiquen en la plantilla orgánica y que se han valorado y se ha aprobado la valoración la semana pasada en la comisión. Para nosotros es muy diferente y las consecuencias futuras son muy diferentes para el ayuntamiento que se haga una cosa o que se haga otra. Tenemos dos solicitudes de informes, un informe de intervención y otro un informe de legalidad a secretaría, que lo comentamos en su día esta semana con el secretario, y le daremos registro justo al término de la comisión, independientemente de que todavía no se ha convocado el pleno. Pero entendemos que se convocará hoy el pleno, porque el pleno, si es el ordinario, es el primer miércoles de los meses impares y, por lo tanto, toca el miércoles de la semana que viene, sin esperar a la convocatoria para que cuanto antes pues ya se pueda tener acceso a estas solicitudes de informe de legalidad y de información. En respecto al informe de intervención, lo que pedimos es mucho más detalle del que obra en el expediente, porque en el expediente tenemos una especie de certificado de intervención, porque así lo pone, certificación de intervención, que únicamente son 3 o 4 líneas que vienen a decir que hay suficiente crédito en los presupuestos para sufragar esta modificación.
En el presupuesto de este Ayuntamiento de Zalla, aprobado en el ejercicio 2019, existe consignación adecuada y suficiente para la financiación de la modificación de la plantilla presupuestaria y de la RPT, que se siguen en los expedientes tal y tal y tal. Nosotros consideramos que esto no es suficiente información desde el punto de vista económico y de intervención a aportar al expediente, y por eso hemos solicitado un informe de intervención que diga lo siguiente. Respecto a la creación de estas nuevas plazas en la plantilla orgánica y la nueva valoración y modificación de la RPT, queremos saber si se plantea incremento económico y cuánto en su caso para cada plaza en la plantilla actual y en base a qué criterios, detallando qué incremento económico se plantea por la dotación económica de cada una de las plazas de nueva creación, si las hubiere. Me remito a la pregunta del inicio, y en base a qué criterios, detallando qué incremento económico total se produce con estas modificaciones respecto de la masa salarial actual y la plantilla aprobada en 2019, y si está este incremento dentro de los límites legales permitidos y si se cumple la regla del gasto. Si no lo estuviera dentro de los límites legales permitidos, en base a qué se justifica y cómo afecta al equilibrio financiero y a la estabilidad económica del ayuntamiento. Queremos que se detalle también las partidas económicas concretas que se establecen en el presupuesto del ejercicio 2019 para cubrir los incrementos de la masa salarial que pudieran derivarse en el caso de que se hiciera efectiva la ocupación, bien provisional o bien definitiva, de cada una de las plazas nuevas, si las hubiere, con la valoración que conlleva cada una, y también para cubrir los incrementos de cada una de las plazas actuales de la plantilla, si fuera el caso de lo que se hace es modificar las plazas actuales de la plantilla y no crear unas nuevas. Por último, solicitamos saber si está justificado y amparado legalmente el hecho de crear un puesto y plaza que se entiende estructural en el ayuntamiento con un incremento económico considerable respecto al importe del contrato laboral indefinido que se mantiene en la actualidad para desempeñar esas mismas funciones que se entienden estructurales. En caso de entenderse legal ese incremento, ¿qué consecuencias económicas puede tener a futuro para la masa salarial y la partida de gastos de personal del ayuntamiento el hecho de que ese trabajador o trabajadora indefinido no consiga sacar el puesto en una OPE? Pido disculpas por adelantado al secretario, porque hay veces que igual donde es puesto digo plaza y donde es plaza digo puesto, pero creo que se entiende perfectamente que de lo que estoy hablando es del puesto de trabajo de la persona. Si por lo que sea tuviera alguna duda, pues vamos a estar a disposición también para aclarar cualquier cuestión. Este es el de intervención. El de secretaría, sí. Una cosa, no sé si tengo que responder yo, pero bueno, en la memoria viene la modificación de la plantilla, lo que supone en gasto. La totalidad. Creo que son 9.000 y pico. El resto sería una vez que supuestamente se escribiese a las, ¿no? Las personas a los puestos. Eso yo creo que no tiene ese objeto de informe, porque todavía eso no se está aprobando en este momento. Entonces el informe ese no sé si procede o no. Nosotros consideramos que sí, porque se ha hecho una valoración de puestos que si se aprueba definitivamente esta modificación en la plantilla, más la valoración que lleva aneja, más la incorporación a la RPT, quiero decir, de alguna manera o de otra, eso está ahí y está aprobado. No valdría después que se saque una OPE, que se vaya a cubrir esa OPE, por ejemplo, en el 2019, y que esa persona no pueda cobrar, la que la saque, no pueda cobrar el sueldo, efectivamente, por todos los complementos y por todas las características que tiene su puesto, porque no hay suficiente dotación económica en la plantilla. Es decir, desde nuestro punto de vista, si no es así y estamos equivocados, pues que nos lo diga la interventora en el informe, pero desde nuestro punto de vista sería bastante aventurado hacer una aprobación. Yo considero que para aprobar esto en el Pleno y votar con responsabilidad en el Pleno, debemos tener claro si hay el suficiente importe presupuestario
en el presupuesto del ejercicio 2019 o posibilidad de hacer una modificación, al menos. Si se me dice que está en el remanente y que se hará en su caso una modificación si se considera, bueno, pues es una mínima garantía, pero es que hoy no tenemos ninguna garantía de que hay esa dotación. Por supuesto, todo esto que estamos preguntando y todo esto que estamos planteando no va en relación a la modificación de las dos primeras plazas, la de secretaría y la del auxiliar administrativo que pasa a administrativo, que creo que son las dos modificaciones que están claras. No tenemos ningún inconveniente con esas dos modificaciones, estamos de acuerdo y no, vamos, está clara. Los puestos en la plantilla orgánica del 17, está clara la modificación y está claro el por qué se modifica y está claro el presupuesto que está en el ejercicio 2019, que son 9.000 y pico euros. Pero a partir de ahí, todas las plazas de nueva creación o no nueva creación, que no tenemos muy claro si es modificación de las actuales o creación de unas nuevas, creemos que no está bien armado el expediente. Es nuestra consideración. Creemos que necesitamos esa información para emitir el voto en el Pleno. Es nuestra consideración y por eso solicitamos el informe. Y luego, respecto al informe de secretaría, es bastante detallado, como nos pidió el secretario, y lo avanzo también aquí. Informe de secretaría, solicitamos informe de secretaría respecto a la modificación de la plantilla orgánica del ejercicio de 2019 en cuanto a la creación de nuevas plazas y en la modificación de la valoración de puestos de trabajo y aprobación de la nueva RPT respecto a los siguientes aspectos. He incluido en el epígrafe, vamos, en este título, las tres cuestiones, porque lógicamente de cara al Pleno llevaremos todo, llevaremos lo que se dictaminó en la comisión anterior y entiendo que lo que se dictamine hoy aquí. Entonces, está bastante unido y creemos que las dudas que tenemos, pues bueno, se derivan de ambas cuestiones. ¿Qué ocurre en esta modificación con todas las plazas de la plantilla orgánica que están ocupadas por trabajadoras laborales indefinidos, aunque no estén reflejados en la RPT? ¿Se modifican o desaparecen y se crean otras nuevas? Es la pregunta que hacíamos antes. ¿Cuáles son sus funciones en la actualidad? ¿Son funciones estructurales que hacen necesario crear una plaza y puesto y sacar una OPE? Si esto es así, ¿no deberían mantenerse esas mismas funciones en el puesto que se cree, ya que son estructurales? Si esto es así, ¿no debería mantenerse el mismo estatus jurídico y económico? Si no se mantiene el mismo estatus y se mejora la valoración, etcétera, el nivel, ¿no supondría una promoción interna encubierta a la que no pueden optar el resto de los trabajadores y trabajadoras en condiciones de igualdad? Si se crean plazas nuevas en la plantilla orgánica, en este caso, ¿con qué funciones? Ahora vamos al escenario B, es decir, que no es que estamos modificando, sino que creamos nuevas. En este caso, ¿con qué funciones? En este caso, ¿en base a qué se justifican estas nuevas funciones? Si se crea una plaza con diferentes funciones y diferente valoración que la plaza de la plantilla ocupada hasta ahora por el contratado indefinido, ¿qué ocurre con ese contrato laboral indefinido y con ese trabajador o trabajadora si no saca la OPE? ¿Podría reclamar al ayuntamiento nuevamente la creación de su plaza, por desempeñar funciones estructurales? ¿Está justificado y amparado legalmente el hecho de crear un puesto y plaza que se entiende estructural en el ayuntamiento con un incremento económico considerable respecto al importe del contrato laboral indefinido que se mantiene en la actualidad para desempeñar esas mismas funciones que se entienden estructurales? Entendiendo que, y ahora voy a transcribir textualmente un párrafo de los informes que dejó Teresa en la comisión anterior. La creación de plazas en la plantilla orgánica no implica ningún cambio en el estatus jurídico del personal actual, dado que las plazas creadas serán de naturaleza funcionarial y, sin embargo, el personal en la actualidad contratado es personal laboral y lo ortodoxo es no llevar a cabo ningún cambio en los contratos y proceder a la selección de las plazas creadas dentro de las ofertas de empleo público de los ejercicios 19 y 20, como se recoge en el apartado 5 del informe jurídico de la anterior secretaria. ¿Cómo se garantiza entonces el cumplimiento de esto en la aprobación de la creación de las nuevas plazas, de la nueva valoración y de la nueva RPT?
Y preguntamos esto porque en la propia comisión se trasladó que había una intención, ya sabemos que no aprobamos esto en este momento procesal, vamos a decir, pero que se trasladó que había una intención de, una vez creada la plaza nueva o modificada la actual de la plantilla, hasta sacar las OPEs, hacer una adscripción provisional del personal del ayuntamiento, que por cierto no sabríamos qué persona es la que se adscribiría a qué plaza de las nuevas. Si eso se diera, ¿cómo se garantizaría que no hay una modificación del estatus jurídico de ese contrato laboral indefinido? ¿Podría esa persona contratada laboral indefinido estar ocupando provisionalmente esa plaza creada a través de una adscripción provisional que, por lo menos lo que se dijo aquí en la comisión, se haría a través de decreto por alcaldía y conllevaría inmediatamente, parece ser, eso preguntamos, la incorporación de las nuevas condiciones, con lo cual ya estamos hablando de incremento económico, incluso sin sacar una OPE, sino ocupar definitivamente la plaza. Seguimos preguntando, vamos, ¿se puede aprobar la plaza nueva y el nuevo puesto en la RPT sin modificaciones de estatus y con la condición de sacar la OPE lo antes posible para ocupar las plazas? Esa sería una opción que a nuestro juicio es la que se planteaba en la moción que planteó en su día, o lo más parecido a lo que planteaba la moción de H. Bildu, que aprobamos todos por unanimidad, que era sacar las OPEs inmediatamente, no hacer ningún tipo de adscripción provisional, crear las plazas, exclusivamente las plazas que sean necesarias con respecto a la cesión ilegal de trabajadores, a las sentencias, etcétera, etcétera, que parece ser que eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas y, bueno, y la ley y las sentencias y la jurisprudencia, que es lo adecuado, es decir, ajustar la plantilla a la RPT, pero nosotros creemos que lo que se está haciendo aquí no es eso, sino mucho más. Según el artículo 21.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se estipula que no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal. En el año 2019, 2,25% respecto a lo vigente a 31 de diciembre del 2018. Preguntamos, ¿se cumple la ley en este precepto, en esta propuesta de creación de nuevas plazas y de nueva valoración? Si no se cumple, ¿por qué? En el caso de que se aplique el apartado 7, ¿dónde está la justificación de carácter singular y excepcional que cada una de las adecuaciones retributivas? Es cierto que en la memoria de alcaldía se dice que se cumple, pero no se justifica, sencillamente se dice que se cumple. Y además no se especifica por cada una de las adecuaciones retributivas. Volviendo a los informes de secretaría que dejó hechos Teresa, hablaba de que cada una de las adecuaciones retributivas, según dice ese apartado 7 que excepciona la regla general, se debería justificar el carácter singular y excepcional de cada una de las adecuaciones retributivas. También se debería justificar, y no sabemos dónde se encuentra en el expediente, el hecho de que estas adecuaciones resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo. ¿Cuál es el contenido de esos puestos de trabajo? Vuelvo a las preguntas iniciales que hacía de las funciones. ¿Cuál es el contenido de esos puestos de trabajo que los hace imprescindibles? ¿Cómo se justificaría la valoración del número de efectivos asignados a cada programa? Porque también es otra de las cuestiones que establece ese apartado 7. ¿Cuántos efectivos tiene asignado cada programa? ¿De qué programas se trata? Entiendo que serán programas del propio presupuesto, de los presupuestos aprobados, pero tampoco lo sé exactamente, por eso lo preguntamos. ¿Cuántos programas y qué son? ¿Cómo se justifican las adecuaciones retributivas por el grado de consecución de los objetivos fijados a cada programa? ¿Se puede plantear incremento económico y cuánto en su caso para cada plaza de la plantilla actual y en base a qué criterios?
qué incremento económico se puede plantear por la dotación económica de cada una de las plazas de nueva creación si las hubiere y en base a qué criterios, qué incremento económico total se produce con estas modificaciones respecto a la masa salarial actual y la plantilla aprobada en 2019 y si está este incremento dentro de los límites legales permitidos. Perdón. Y luego, por último, en fecha 14 de febrero del 2019, con motivo de la pasada comisión, solicitábamos una documentación e información como grupo municipal que a fecha de hoy, en parte, no nos ha sido facilitada. En concreto, la parte que no nos ha sido facilitada es cuál es la variación, incremento o disminución detallado por cada puesto y justificación de cada uno de los incrementos o disminuciones en base a las funciones del puesto, etcétera, o en base a lo que sea. ¿No se nos debería haber facilitado en el plazo de 5 días? Bueno, solicitamos informe de legalidad de cara al Pleno de todas estas cuestiones. Y la información, claro, que no contamos con ella. Y por nuestra parte, de momento, nada más. Es que ricasco, esto, bueno, damos entrada inmediatamente y te avisamos para que te pasen, pasen una copia a secretaría lo antes posible. La verdad que he traído 2 copias, una para entregar y otra para llevarnos con el sello. Si tuviera una más, lo entregamos personalmente. Pero vamos, les avisaré que suban lo antes posible la solicitud. Dela. Eskerrik asko. Bueno, antes de que se me olvide, ya que yo no puedo solicitar informes de legalidad, no sé si puedo solicitar una copia de los informes que se les pidan para el Grupo Nacionalistas Vascos. Entonces, pues bueno, solicito una copia de los informes. Sí quería hacer una pregunta al hilo de un comentario que se ha hecho por parte de Secretaría. ¿Las inscripciones individuales tienen que ser aprobadas por Pleno? No. No lo sé. No lo sabes, vale. Vale, sin más. Bueno. Yo lo primero que voy a decir es que no comparto para nada una de las frases o lecturas que aparece en la memoria del alcalde, que es una memoria política, no es una memoria justificativa del proceso, es una memoria política. En uno de los párrafos apartados dice que no ha habido ninguna aportación por parte de ningún grupo político y de nadie, salvo preguntas individuales de trabajadoras y trabajadores. No la comparto para nada. Aportaciones escritas, no sé si habrá habido o no habrá habido. Desde luego que en las comisiones, mesas de trabajo que hemos tenido, ha habido muchas aportaciones y desde luego que la mejor y mayor aportación que se ha hecho por parte de este grupo político ha sido lo que se aprobó por unanimidad hace casi un año, o más de un año. Ahora ya no me acuerdo ni de la fecha. En enero me parece que fue, del 18. Efectivamente, se presentó en octubre y creo que se aprobó tampoco estoy muy convencida de la fecha, pero bueno, que no va nada. Pero me parece que decir que no se ha hecho ninguna aportación cuando existe este documento, creo que ya, pues bueno, deja sin efecto esas palabras. Puesto que he empezado por este documento, bueno, tenía una lectura política que la voy a hacer. Para nosotras estamos sin duda ante el proceso más importante de toda la legislatura, no por la repercusión económica que tenga, sino por la repercusión humana, social y laboral que tiene. Es un proceso que afecta solo a una parte del ayuntamiento. Cuando empezamos este trabajo afectaba a toda la plantilla del ayuntamiento, ahora solo afecta a una parte del ayuntamiento, pero es que desde el primer momento además solo afectaba a una parte del ayuntamiento, dejando una vez más fuera a las trabajadoras de la residencia Zaya Koibuski, víspera de la huelga del 8M, en donde el lema es las vidas al centro y en donde acabamos de aprobar que el ayuntamiento asume la responsabilidad de poner en el centro de sus políticas públicas las tareas de cuidado. Mujeres que se dedican al cuidado de nuestras personas mayores o de nuestras personas con diversidades distintas.
Para nosotras ha sido un proceso opaco, ha sido un proceso sin negociación y lleno de contradicciones, en donde se dan paradojas tales como que lo que se solicitó por parte de esta concejalía hace casi un año, cuando se aprobó la modificación de la última modificación de la RPT para incluir la plaza de suboficial y para modificar la plaza de administrativo, no fue posible. Y resulta que ahora sí lo es, a escasos 2 meses de las elecciones, con incrementos salariales para muchos y pérdidas salariales parece ser, por la tabla que se nos ha presentado, por lo menos para 2 puestos. Opaco hasta el punto que se da lo nunca visto en ninguna valoración. Se aprueba a la vez cómo se va a valorar y se aprueba a la vez el resultado de la valoración. Vamos, eso es como cuando alguien, no sé, te ponen cómo te van a corregir el examen y a la vez te ponen las notas que has sacado en el examen. Pues no se hacen las cosas así. Primero hay que aprobar los criterios de valoración para que las personas puedan hacer alegaciones y luego, con esos criterios aprobados, se hace la valoración. No se ha elaborado ningún procedimiento para realizar este proceso, no está aprobado y, por tanto, tampoco se ha negociado. No se cumple incluso ni con el mínimo recogido en uno de los informes de Secretaría, en el documento 40.057, que dice identificar a quién valora. No sabemos quién ha hecho la valoración. A la hora de hacer la valoración, no se ha realizado una valoración individualizada. No se ha hecho un contaje ni de frecuencia ni de duración. Se habla de una repercusión en resultados cuando no se han definido cuáles son los resultados. Falta el catálogo de puestos, algo que está también recogido en este documento. Hay discordancias entre el borrador de funciones y la RPT que se presenta hoy. De hecho, en el borrador de funciones no están las categorías de ingeniero técnico, están solamente técnicos de territorio, por poner un ejemplo. Otro ejemplo, en las funciones de los técnicos de ciudadanía solo hay una descripción y en la RPT en la plantilla, no sé si esto es RPT o esto es plantilla orgánica, porque yo ya aquí entiendo que esto tiene que ser plantilla orgánica. Hay, por ejemplo, por poner otro ejemplo, hay solo una descripción en las funciones de los técnicos de ciudadanía y en la RPT hay 3 puestos diferenciados. Habrá que jugar a quién es quién o quién hace qué para cobrar qué, tanto más o menos al mes, y lo mismo nos pasa con los administrativos. Hay una descripción de funciones, pero hay varios puestos en la RPT diferenciados de administrativos. Al no tener catálogo de puestos, no sabemos a qué puesto se le adjudica una jornada partida y a qué puesto no. Esto que lo hemos dicho en todas las mesas, lo volvemos a decir, no se cumplen los requisitos de titulación para las profesiones regladas. Las profesiones regladas están recogidas en decretos, o reales decretos, mejor dicho, y, por ejemplo, solamente hace falta acudir a, bueno, pues simplemente a una página de información de Gobierno Vasco donde está Lanbide Hezkuntza y ahí tenemos todos los decretos que regulan las profesiones regladas. Lo hemos dicho más de una vez, para trabajar de electricista hay que tener el título de técnico en electricidad o equivalente. Para ser albañil hay que tener el título de técnico en construcción o equivalente, y para ser jefe de mantenimiento pues podrá tener una titulación profesional que pueda ser homologable con cualquiera de las que hay para los mantenimientos. Luego, eso no se cumple. Lo hemos dicho en todas las mesas de trabajo. No se cumplen los requisitos de perfil según la Ley de Función Pública Vasca.
El informe de HPS dice lo que dice que no es vinculante, pero la ley de la función pública vasca sí es vinculante. Y desde luego que no se mantienen para nada los perfiles que adjudica la ley de la función pública vasca con los que vosotros planteáis. Hasta el punto que además de que no se mantiene, bueno, no solo que no se mantenga, es que encima no se mantiene ni los mismos perfiles en plazas iguales. O sea, el criterio de igualdad aquí no sé dónde está. Y luego, sobre lo que decís sobre lo que dice el alcalde en su memoria política sobre las oportunidades de obtener la plaza, eso ya lo tumbó la sentencia de abril del año 2018, cuando reconoció que había habido una ilegalidad o en la modificación de la fecha de preceptividad de secretaría. Aparte de que es una falacia y hacéis un discurso para rentabilizar electoralmente el uso, en este caso el no uso, de nuestra lengua, en vez de hacer un discurso de prestigio de la lengua propia de este pueblo. O sea, no hay más que acudir a los datos del Eustat para ver que la población de este pueblo, que es euskaldun alfabetizada, es casi la misma que la que es no euskaldun. Vamos, son 3.500 personas euskaldunes alfabetizadas frente a 4.160 no euskaldunes. Yo creo que no hay tanta diferencia en la proporción. El proceso no se enmarca en un proceso de regularización al que se comprometió el equipo de gobierno en las alegaciones al informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Este proceso arranca mucho antes, con las enmiendas presentadas a la RPT en el proyecto de presupuestos para el 16, donde por parte de esta concejalía ya se solicitó cambio de naturalezas jurídicas para las plazas que estaban como laborales y se denegó. Y se denegó por informes de secretaría. Y es lo que vamos a hacer ahora, con plazas distintas a las que se solicitó en aquel momento. Aparte de eso, en este mismo sentido, constan informes de secretaría que acompañan a las cesiones ilegales, que son de finales del año 16, informes de secretaría que dicen que hay que poner en la RPT todas esas plazas. Y además hay informes de secretaría e intervención sobre la necesidad de ajustar la RPT a la plantilla en el debate de los presupuestos del 17. Eso era. O sea, en el debate de los presupuestos del 17 hay informes de secretaría y de intervención. Este debate fue previo al estudio o a la fiscalización hecha por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Luego no arranca ahí, arranca de antes, por peticiones en esta misma sala al equipo de gobierno. Era el proceso más importante de toda la legislatura. No es más importante el concurso de limpiezas o el concurso del polideportivo. No, este era el más importante de toda la legislatura porque afecta a personas. Era muy fácil haberlo hecho bien, simplemente siguiendo lo que aprobamos por unanimidad. Pero no ha sido así. En las explicaciones de lo que en las explicaciones se habla de que hay que hacerlo a través de un plan. Y se dice que es la única garantía jurídica para poder hacerlo bien, porque es lo que está recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Y aquí no ha habido plan. En un plan se recogen, como hemos dicho al principio, cuáles son las intenciones, cuáles son los objetivos, cómo se va a realizar ese plan, se marcan tiempos, se marcan y se negocia, porque por mucho que digáis, no ha habido negociación colectiva. Solo se ha informado a los trabajadores y las trabajadoras de lo que tenía intención de hacer este equipo de gobierno. Y, de hecho, en la última acta así ha solicitado la parte sindical que conste. Derrigorrezkotzat jotzen dugu giza baliabidetako plana egitea nagusiki bi arrazoiengatik. Hau, onartuta dago guztiogatik. Udaleko giza baliabideak garatzeko eta garapen hori ondo egikaritzeko oso tresna baliagarria delako eta juridikoki berme bat delako.
Así lo recoge, no sé si es el artículo 47, no estoy segura ahora, el artículo 47 del Estatuto Básico de los Empleados Públicos. Nosotras, mientras no se resuelvan estas cuestiones de discordancia que hemos dicho, desde luego no nos vamos a poder pronunciar. Entendemos que se nos tendrá que explicar por qué no están valorados por poner un ejemplo, los ingenieros técnicos. No existe esa plaza, no existe en la valoración, se habla de técnicos de territorio. Se nos tendrá que explicar por qué no está ese catálogo de puestos y cómo se va a saber, quién va a saber. Eso genera también indefensión y entre las trabajadoras y trabajadores cuáles de los puestos que están diferenciados, pero que no tienen más que una definición de funciones, quién va a ser quién y qué va a hacer qué. Y mientras no sé, y bueno, el tema de los perfiles para nosotras es algo que es una reivindicación clara, clarísima, y desde luego las titulaciones académicas también. Por cierto, hablando de titulaciones académicas, otra cosa que habéis dicho, que no se han recogido ninguna de las aportaciones de de ninguna parte, desde luego que una reivindicación también de esta concejalía fue que se pusieran titulaciones específicas, ¿no? En algunos sitios lo habéis hecho, en otros no. Las titulaciones que aparecen en la RPT con respecto a los puestos de secretaría y de intervención creo que no son las correctas. Y puesto que hace referencia a las titulaciones recogidas en el antiguo decreto y no en el actual. Me ha llamado la atención que precisamente hicierais valer ese decreto para decir que tenían que ser todos los puestos técnicos de titulación genérica y ahora no esté corregido. Y creo que de las discordancias no hemos visto más. Entonces, sí que nos gustaría que se nos explicaran esas cosas. Vale. Bueno, pues bigarren puntu hau bozkatuko dugu. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Reservamos el voto para el pleno. Hirugarren puntua, eskariak eta... Gauza bera. Bai. Hirugarren puntua, eskariak eta galderak, rugos y preguntas. Irene? Nela? Ez, eskerrik asko. Bai, pues eskerrik asko bukatutzat ematen dugu. Besterik jakin nahiko nukeia erantzunak jasoko ditugun edo. Claro, eso sí. Vale. No, que no puedo solicitarlo. Ah, ya. Ya. Ah, vale. Vale. Vale.